Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, venimos ante ti con un anhelo grande de conocer tu palabra, de ser tocados, ser transformados y el día de hoy ser retados a la acción. Padre Dios, entre nosotros hay gran cantidad de tipos de personas, pero según la palabra que hoy vemos, hay dos tipos de personas: los que te dejan y los que se quedan. Hoy te pedimos, Señor, que a través del Espíritu Santo nos permitas quedarnos en tu presencia, quedarnos en ti, y que realmente entendamos que fuera de ti no hay vida. Padre Dios, llénanos de esa vida en este día, y que aquellos que de pronto nos hemos apartado por X o Y motivo, que el día de hoy sea un llamado a volver a ti, porque no hay ningún otro lugar al que podamos ir donde haya vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Exceptuando algunas cosas de la vida, que por ejemplo uno no puede escoger uno dónde nace, cómo nace. Todo en la vida requiere que nosotros tomemos ¿qué? Decisiones. Todo en la vida. El hecho de que ustedes hayan venido el día de hoy, yo no sé si en ese momento está lloviendo, pero si estuviera lloviendo, ustedes son los que toman la decisión: ¿voy a ir a la iglesia o más bien me quedo porque está haciendo frío, no me quiero mojar? La forma en que ustedes se vistieron hoy es una decisión. La forma en que ustedes hoy van a escuchar la palabra es una decisión. Todo en la vida es una decisión. La hora en la que cada uno dijo: hoy me voy a levantar, hoy me voy a cepillar, todo fue una decisión que cada uno tomó. Todo en la vida es una decisión. Y estas decisiones van a tener efectos que pueden cambiar drásticamente nuestra vida, de manera positiva o de manera negativa. Algunas de estas decisiones nos vamos a dar cuenta que son grandes decisiones, aparentemente grandes decisiones. ¿Por qué son grandes decisiones? Porque son visibles inmediatamente. Por ejemplo, ¿qué grandes decisiones podemos tomar en la vida? ¿Quién me puede decir? ¿Qué grandes decisiones tomamos día a día? El matrimonio es una gran decisión. ¿Qué más? Tener hijos, estudiar, comprarse una casa, un carro, emprender un negocio, renunciar. Todos esos son grandes decisiones para nosotros y nos tomamos el tiempo para pensarlo, para analizarlo. Son grandes decisiones. Pero también hay pequeñas decisiones. ¿Por qué nos parecen a nosotros pequeñas decisiones? Porque no son visibles inmediatamente los efectos. Porque de pronto no nos parecen tan importantes los efectos en su momento. Por ejemplo, ¿qué pequeñas decisiones tomamos día a día? Levantarnos, bañarnos. ¿A qué hora me voy a bañar? ¿Qué me voy a poner? ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Nos parecen pequeñas decisiones. Pero la verdad es que muchas de esas pequeñas decisiones tienen más potencia, tienen más efecto que las grandes decisiones en nuestra vida. Cuando nosotros vamos sumando esas pequeñas decisiones en nuestras vidas, esas pequeñas decisiones se van volviendo ¿qué? Una decisión inmensa, que transforma radicalmente nuestra vida. Por ejemplo, lo que decían, por ejemplo, lo que comen ustedes hoy. Ustedes no saben si lo que comen hoy va a afectar el mañana, que seguramente sí, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes se ponen a analizar? Bueno, si hoy yo me como esta hamburguesa, voy a aumentar tantos kilos, y si aumento tantos kilos me va a dar obesidad, y si me da obesidad es más probable que a mí me dé hipertensión, diabetes. ¿Quién piensa en todo eso? Nadie piensa. Pero sumando esas decisiones, esas pequeñas decisiones, eso afecta a mi futuro. Las palabras que decidimos utilizar cada día, porque cada palabra que ustedes pronuncian es una decisión que están haciendo en el cerebro. Están diciendo: voy a utilizar estas palabras, estas son las palabras. Y cada palabra que nosotros pensamos y decidimos utilizar, finalmente ¿qué van a producir? O construyen o destruyen. Y muchas veces, sin pensarlo, con nuestras palabras destruimos más que construimos.
tienen un efecto y cada vez se va sumando. Nosotros lo hemos visto en nuestras relaciones interpersonales. Otro efecto muy claro, los gastos hormiga. ¿Todos saben qué son gastos hormiga? No, los gastos que poquito a poquito uno va utilizando, eso no es nada, una mentica. Y cuando uno menos piensa, esas menticas se volvieron ¿qué? 50,000, 100,000, 1,000,000. Yo no sé cuántos de ustedes piden por Rappi, ¿cierto? Pero estábamos hablando un día Sara y unos amigos de Sara. Qué rabia cuando uno ve el extracto bancario y lo único que ve es ¿qué? Rappi. Y se va sumando. Esos son gastos, 10,000 pesitos hoy. 20,000 pesitos. Pero esos 10,000 pesitos, 20,000 pesitos se van convirtiendo en ¿qué? En una fortuna que uno está botando. Entonces uno no piensa en esas decisiones, uno no calcula tanto esas decisiones, porque son decisiones aparentemente ¿qué? Pequeñas. Pero sea como sea, nosotros debemos entender que la decisión más importante, ¿cuál es? La decisión espiritual. La decisión espiritual es lo más importante y a lo que más le debemos poner atención. Y entre esas decisiones espirituales hay decisiones grandes y pequeñas. Vamos a ver la palabra el día de hoy. Vamos a comenzar desde el versículo 60. Entonces nos dice aquí, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. Vamos a ponernos en contexto. Nosotros vamos a ver que una gran multitud seguía a Jesús. Una gran multitud seguía a Jesús. ¿Cuál era la motivación real de esta multitud para seguir a Jesús? ¿Quién se acuerda? Los milagros. ¿Qué más? La comida, la provisión material, que Jesús me va a hacer rico. Nos suena, ¿cierto? Nos suenan en muchas iglesias. Es que Jesús me va a hacer rico. ¿Qué más? La sanidad de los milagros. Por eso estaban siguiendo a Jesús. Y lo que de pronto han dicho, algo político. Ellos estaban dominados por el imperio romano. Entonces, ¿qué estaba pensando el pueblo de Israel? Este Mesías nos va a liberar de Roma. Nos va a dar la libertad. Entonces esta multitud está siguiendo a Jesús por motivos totalmente erróneos, pero ellos en su mente, y seguramente ellos escuchaban a Jesús y tergiversaban las palabras y decían: sí, es que Jesús quiere que yo tenga bienestar, quiere que a mí todo me vaya bien, que todo me fluya, que yo sea rico, que yo tenga salud, y el que no está conmigo es que está mal, es que no, es que debe tener un demonio, es que no está con Jesús, es que no ha escuchado la palabra, es que le falta obediencia. Pero Jesús dijo, y las promesas en todo el Antiguo Testamento me dicen, es que Jesús, el Mesías, va a volvernos ricos, nos va a volver saludables. Ese es el mensaje de hoy en la iglesia, ¿cierto? Pero miren lo que Jesús va a decir. Miren lo que Jesús va a decir. Miren lo que va a pasar. Jesús dice: no se equivoque. No se equivoque. Sí, a mí me importa el bienestar, a mí me importa el cuerpo, a mí me importa el corazón, a mí me importa la mente. Pero lo más importante para Jesús, ¿qué es? El Espíritu. Y por eso Jesús dice: yo desciendo del cielo como pan de vida. ¿Para qué? Para que ustedes coman de este pan de vida. ¿Qué significa comer del pan de vida? ¿Qué significa? Muy simple: seguir y creer en Jesús. Seguir y creer en Jesús. ¿Por qué Jesús se presenta como pan de vida? Porque si yo no como del pan, ¿no tengo qué? No tengo vida. De la misma manera, ustedes tienen una bandeja paisa frente a ustedes. Si ustedes no la mastican, si ustedes no se la meten en la boca y no la digieren y hacen todo el proceso,
¿qué pasa con esa bandeja paisa? ¿Les va a nutrir? No, se va a enfriar y ya. De la misma manera, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, está llamando a la acción a esa multitud y les está diciendo, si ustedes no se comprometen con creer en mí y seguirme, entonces no tienen ¿qué? Vida. No tienen vida. Porque la vida de fe es un compromiso. No es si yo quiero o no quiero. Es un compromiso, y a eso nos está llamando Jesús, y por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida. Porque en ese momento el pan ¿qué era? ¿Quién se acuerda de pronto? El pan era el sustento. El pan era el alimento principal. El pan era vida. De hecho, si ustedes ven los idiomas árabes, la palabra pan significa vida. Si yo no como el pan, no tengo vida. Y eso lo entendieron inmediatamente la multitud. Los judíos entendieron. Si yo no como de Jesús, no tengo vida. Pero Jesús le está diciendo, si ustedes no comen de mí, esa vida no los va a llenar. ¿Y qué es comer de mí? Es seguir, creer y seguirme, ¿cierto? Entonces, aquí es lo que la palabra nos está llamando, ¿cierto? A que nosotros entendamos que Jesús no es un Jesús que es maleable y que se adapta a nosotros. Porque nosotros vemos algo muy particular, y es que luego vamos a ver que la multitud se aleja de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Ay, ¿saben qué? Yo me equivoqué. Por favor, vuelvan. Es que me encanta la multitud y a mí me encantan las ofrendas y los diezmos. Entonces, por favor, regresen. Yo cambio mi argumento. ¿Qué hace Jesús? Si quieren ir, váyanse. Es que para mí no es importante ni los diezmos, ni las ofrendas, ni que tenga una gran multitud. Con 2 es más que suficiente. Eso es lo que demuestra Jesús. Hoy en día, ¿cómo mostramos a Jesús? Jesús que es maleable, Jesús, es que a ti no te gustan mis argumentos. Bueno, yo lo cambio por ti, para que tú estés cómodo y llenemos la iglesia. Así es como se nos presenta Jesús. Entonces ya no se habla ni de arrepentimiento, ya no se habla de que tenemos que estar en el Señor, de que debemos depender. Simplemente es, bueno, el Señor tiene grandes promesas para ti, grandes riquezas, el Señor quiere lo mejor para ti, entonces te va a bendecir y en este mundo te va a ir muy bien y no te va a pasar nada. Eso es lo que escuchamos día a día. Pero miren lo que dice el 61, versículo 61. Sabiendo Jesús, empecemos desde el 60, al oírlas, lo que hablamos ahora, que Jesús es el pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron, miren a quién se le está hablando, a la multitud, a los discípulos, a los que decían, nosotros te seguimos Jesús. Que esos discípulos hoy en día, ¿quiénes son? Nosotros. Y muchos en ese momento están diciendo, esas palabras del ministro me parecen tan duras, no me gusta. Yo sí creo que el Señor tiene grandes bendiciones y riquezas para mí, porque es lo que aprendí con ese pastor famoso en esta super mega iglesia, que tiene miles de seguidores en Facebook. Pero mire lo que dice la palabra. Al oír muchas de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Ellos entendieron el mensaje de Jesús, que Jesús no viene a llenar los bolsillos. 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Miren, Jesús no dice, como les dije ahora, voy a cambiar mis palabras para ver si se adaptan más a ustedes y ustedes se amañan conmigo. No, está diciendo, esto les ofende. Y luego dice lo siguiente, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces dice Jesús, si esto les ofende, entonces mucho más les va a ofender cuando vean al Hijo del Hombre ascender. ¿A qué se refiere cuando la palabra nos dice ascender? ¿Qué? Subir al cielo. ¿Qué más? Nosotros debemos entender que este ascender está relacionado con algo más, porque Jesús no asciende y ya. En la cruz. El ascender nunca es sin la cruz. Entonces Jesús está diciendo, si a ustedes les ofende que yo les diga que ustedes me tienen que seguir y creer y seguirme a mí, entonces cuánto más les va a ofender cuando se den cuenta que yo voy a tener que ser crucificado
para luego ascender. Eso es lo que está diciendo él. ¿Por qué? Porque la crucifixión para nosotros es algo glorioso, hermoso, pero en esa época, ¿qué es la crucifixión? Una maldición. Algo para los peores. Entonces, imagínense, si ellos se escandalizan porque Jesús les dice, crean en mí, síganme, ¿cuánto más se van a escandalizar cuando Jesús esté en la cruz? A eso se refiere. Y esta frase está en contraposición a algo que Jesús ya nos ha dicho. ¿Qué es? ¿Alguien se acuerda? Está en Juan 6. Juan 6. 62, miren. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Es en contraposición, es antónimo de algo que Jesús ya había dicho. ¿Quién se acuerda? ¿O quién de pronto sabe qué es? Miremos. ¿Qué? Está en el capítulo 6, versículo 41. Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho ¿qué? Yo soy el pan, descendió del cielo. Entonces, ustedes se escandalizan porque el pan desciende del cielo, pero se van a escandalizar más cuando ¿qué? Ascienda. Ustedes se escandalizan porque Jesús viene a esta tierra para que ustedes le sigan, para que ustedes crean en Él. Pero ¿qué les va a escandalizar más? Cuando Él ascienda. Cuando primero muera y Él ascienda. A eso se refiere. ¿Listo? Entonces miren qué tan hermoso. Porque Jesús desciende, eso escandaliza a la gente. Pero ¿qué va a escandalizar mucho más a la gente? Cuando Jesús ascienda. ¿Listo? Entonces, nosotros vemos esta realidad. Y es que, como ya les había dicho, en muchas iglesias se está presentando, y no estoy diciendo que nuestra iglesia sea perfecta, hay muchas cosas para mejorar, pero de esas iglesias sí debemos huir, porque está vendiendo un evangelio ¿qué? Barato, donde Jesús es simplemente un cajero, donde tú me pides, yo te doy, tú me pides, yo te doy, tú haces y yo te doy, tú haces, obedeces y yo te doy. No es una relación, es si tú me das, yo te doy, si tú me obedeces, yo te doy. Es un mensaje de confort, bueno, es que el Señor quiere lo mejor para nosotros, entonces Él no nos va a exigir, Él no nos va a mandar, Él simplemente quiere lo mejor para ti. Él quiere bendiciones. Él nunca te van a insultar, nunca te van a perseguir, a menos que estés endemoniado o que desobedezcas. Porque si tú obedeces, si tú escuchas bien la palabra, si tú oras, si tú lees la palabra, si tú participas del culto, si tú diezmas y ofrendas, nunca te va a pasar nada malo. Ese es el mensaje de Dios. Y de esas iglesias debemos huir, aunque sean mega iglesias, aunque los pastores que prediquen ahí sean hablen muy bien. Debemos huir de ahí. Y ese es un mensaje muy erróneo que se está vendiendo hoy, que la palabra no lo apoya en ningún momento. ¿Listo? Entonces se nos está presentando a Jesús como un Barney, como aquel que se acomoda al mundo. ¿Listo? Por ejemplo, hay muchos pecados en nuestra sociedad y hoy en día simplemente se dice, es que Jesús acepta todo. ¿Jesús acepta el pecador, sí o no? Sí. Pero ¿qué pasa luego? Jesús dice, sé transformado, sé santificado, ya no peques más. Entonces, ¿cuál es el argumento de ellos? Miren que Jesús le dijo a esta mujer adúltera, ¿quién te juzga? Yo no te juzgo. Pero se les olvida la otra parte, que dice ¿qué? Vete, ya no peques más. Entonces, tenemos un problema hoy en día en las iglesias, los dos lados. Uno es que solo le ponen atención, vete, ya no peques más, y otro solo le ponen atención a es que nadie te juzga. Pero tenemos que ser íntegros. El Señor nos recibe a nosotros como pecadores, nos santifica, y luego ¿qué nos dice? Ya no peques más. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros vemos que estos discípulos, los discípulos de Jesús, entienden el mensaje de Jesús. Y por eso les parece dura esta palabra. Por eso no les agrada lo que Jesús está diciendo. ¿Cierto? Porque, por dos cosas. Primero, Jesús les está diciendo, yo no vengo a traerles comodidades. ¿Cierto? ¿O qué discípulo vivió cómodamente? ¿Pablo vivió cómodamente o es que está endemoniado? Juan lo metieron en aceite. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser metidos en aceite? Para ver si tienen fe o no. Pero Jesús no viene a traernos comodidades. Y lo segundo es que nos dice que Jesús
Con Jesús es todo o es nada. ¿Listo? Con Jesús es todo o es nada. Porque Jesús no quiere ser el arrocito en bajo, se dice, ¿cierto? Jesús no quiere ser el arrocito en bajo de nosotros. Él no quiere ser, bueno, Jesús espera que yo envejezca, espera que yo cumplo todos mis planes, mis deseos y luego te sigo a ti. No, Jesús dice, o es todo o es nada. Pues ya, pues nunca. ¿Cierto? Y por eso miren que Jesús no se devuelve hacia esa multitud. Y por eso es tan importante estas palabras en Apocalipsis. Vamos a buscar Apocalipsis 3:16. Apocalipsis. ¿Qué nos dice ahí? Es muy interesante porque Juan 3:16 dice algo como tan bonito, y Juan también escribió Apocalipsis, y que justamente Juan 3:16 diga, Apocalipsis 3:16 diga esto: así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16 en Reina Valera dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces mire que la palabra está diciendo, decidan. Y hoy Jesús ve a la multitud y le está diciendo, esto les parece duro, esto les ofende. Entonces decidan, tomen una decisión. Y hoy se voltea a nosotros y nos dice, y ustedes también tomen la decisión. Porque mire que Jesús no le está hablando a la multitud. Jesús no le está hablando en ese momento a los ateos. Jesús no le está hablando en ese momento a los musulmanes. ¿Está hablando a quiénes? A los discípulos, a los que supuestamente siguen a Jesús, a los que estuvieron con Él desde un principio escuchando sus palabras. Y Jesús se voltea a ellos y les dice, ¿ustedes les ofende esto? Entonces tomen una decisión. O me van a seguir o no me van a seguir. O lo van a entregar todo o no van a entregar nada. Hoy en día nosotros somos muy tibios, somos muy hipócritas comparado con estos discípulos. Al menos estos discípulos la cogieron y ¿qué hicieron? Se fueron. En cambio nosotros estamos ahí, Jesús es mi ardocito en bajo. Yo lo dejo ahí esperando. Mientras que yo vivo mi vida como yo quiero. Pero luego vamos a ver que estos versículos 66, estos discípulos, ¿qué hacen? 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Miren, estos discípulos para mí me parecen congruentes, porque ellos dijeron, bueno, yo con Jesús no voy, no me gusta ese mensaje de Jesús, simplemente me voy. Y cuando él dice, y la palabra nos dice que ellos volvieron atrás, ¿qué significa? Volvieron a sus caminos, a sus labores, a sus trabajos. Los que eran fornicarios volvieron a fornicar, los que eran adúlteros volvieron a adulterar, los que eran ladrones volvieron a robar. Y hoy Jesús nos está diciendo, tomen ya la decisión, no sigan ahí, o es todo o es nada. ¿Quieren estar o no quieren estar? Y Jesús no se devuelve ni ante el rico, que hoy en día dicen, no, es que la cantidad de dinero que tengas en tu bolsillo es la cantidad de bendición que tienes. Pero Jesús no se devuelve ante el rico y le dice, ay, por favor, yo necesito al menos un pesito, ay, me das al menos para el pasaje. No, Jesús no dice eso. Miren que no le ruega esto. Entonces, ahora hablábamos de decisiones, grandes y pequeñas. Y esta es la mayor decisión que debemos tomar el día de hoy. Y que el Señor nos está diciendo, ¿vas a creer o no vas a creer? ¿Vas a darlo todo o vas a dar nada? A eso se refiere el día de hoy, primeramente la palabra. Y cuando nosotros tomamos la decisión por Él, esas decisiones, esa decisión grande que tomamos de creer en Él, debe estar acompañada ¿por qué? Por otras pequeñas decisiones. La decisión grande es creer en Él.
seguirle a Él. ¿Y qué significa seguir y creer en Él? Obedecer. Es parecernos a Jesús. Entonces, cuando yo decido seguir y creer y seguir en Jesús, ¿qué significa? Voy a vivir como Él vivió y voy a tomar decisiones pequeñas en mi vida cotidiana que lo reflejen a Él. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar una cosa. Nosotros nos encanta, en cierto modo, el libre albedrío, y al mismo tiempo nos disgusta el libre albedrío. ¿Por qué? Porque tomar decisiones es muy difícil. ¿Para quién es una bendición tomar decisiones? Es muy bueno tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo es que no? Entonces, ¿a ustedes les encantaría que yo les dijera a ustedes, se come esta sopa, este yogur con morcilla? Se lo come, se lo tienen que comer. No, usted me dijo que a usted no le gusta decidir, tome. ¿Cierto? No, a nosotros nos encanta tomar decisiones y es una bendición. Pero para muchos de nosotros también es una ¿qué? Es una maldición. ¿Por qué? Porque eso trae responsabilidades. Y no importa la perspectiva que tengamos, que sean una bendición o una maldición, la palabra nos demuestra que en la vida Dios obra. Es que es interesante, hay nosotros no podemos decir que es que Dios hace todo y nosotros no hacemos nada, pero tampoco podemos decir que nosotros lo hacemos todo y Dios no hace nada. Hay como esta armonía entre la soberanía de Dios, que Dios, como nos dice ahora, Dios es quien escoge, Dios es quien llama, pero al mismo tiempo la palabra nos muestra, el hombre también tiene que tomar decisiones, el hombre tiene que seguir, tiene que perseverar en Cristo. Es una armonía muy hermosa. Y la palabra el día de hoy nos está diciendo, ustedes no les gusta tomar decisiones, pues tienen que tomar hoy la decisión de creer en mí o no creer en mí. Y nadie más puede tomar esa decisión. Cada uno de ustedes tiene que tomar la decisión. A nosotros nos encantaría que otra persona tomara la decisión espiritual por mí. Me toca amar, que otra persona me diga que yo debo amar. Que tengo que perdonar, que otra persona me diga que yo debo perdonar. Que debo servir. Y por eso, ministro, tengamos una consejería. ¿Será que yo sí debo amar a ese enemigo? ¿Será que yo sí debo perdonar? ¿Será que yo sí debo servir? ¿Será que yo sí debo hacer esto? ¿Será que yo sí debo hacer aquello? Ministro, ¿usted qué le parece si yo voy y sirvo a las personas que están necesitadas? Y ahí es donde yo me pregunto, si no le hacen caso a la palabra, ¿qué me van a hacer caso a mí? Si la palabra es tan clara, ¿cuál es el mandamiento de Jesús? Ir a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden ¿qué? Todo lo que yo les he mandado. ¿Y qué es lo que nos ha mandado? Un círculo, que vayan y hagan discípulos. No, ese no es el mandamiento de Jesús, esa es una comisión, vaya. Pero el mandamiento de Jesús, ¿cuál es? Ame a su enemigo, sí, perdone a su enemigo. Ese es el mandamiento de Él. Si no cumplimos esto, ¿para qué nos bautizamos? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué Dios manda? ¿Ustedes creen que el mandamiento de Jesús es diezme, ofrende, venga a la iglesia? En eso se basa el mandamiento de Jesús. Ame a su enemigo, de la otra. Ese es el mandamiento de Jesús. Esa es la cultura del reino de los cielos. Ahora, no estoy diciendo que diezmar, que ofrendar, que el culto no son importantes. Son muy importantes. Pero el mandamiento base de Jesús, ¿cuál es? Ame a Dios sobre todas las cosas y ame a su prójimo. Ese es el mandamiento. ¿Listo? Entonces tenemos que tomar decisiones. Todos los días debemos tomar decisiones. ¿Y quién va a tomar esa decisión? Cada uno debe tomar la decisión. Nadie más la va a tomar por ustedes. Finalmente, entonces, ¿de quién va a ser la responsabilidad? De cada uno. De cada uno. Estamos en una comunidad. En estos días vi una publicación y me parecía muy interesante y me parece muy cierta. Nosotros hacemos parte de una comunidad, sí. Pero la verdad es que cada uno está tan concentrado en sus problemas, en su vida, que muchas veces no tenemos ni el tiempo ni el corazón, aunque quisiéramos, de servir al otro. Estamos tan concentrados, pero muchos estamos esperando, el otro tome la decisión por mí, que me llame. ¿Por qué no llaman ustedes primero? ¿Por qué no se comunican ustedes primero? ¿Por qué no aman ustedes primero? ¿Por qué no perdonan ustedes primero? ¿Por qué no sirven ustedes primero? Pero estamos esperando que el otro haga. Que el otro haga, que el otro haga, y entonces yo haré. Pero mientras que estamos esperando, estamos criticando. Sí, no, es que el ministro no me llamó. Es que la iglesia tal. No, es que la alabanza tal. Y eso es muy fácil.
Pero la palabra nos está diciendo, tomen las decisiones grandes que ya tomamos de creer y seguir a Jesús, pero las decisiones pequeñas en la vida cotidiana. Bueno, la decisión pequeña, o voy a vivir por la carne o voy a vivir por el Espíritu. ¿Qué es lo del Espíritu? ¿Qué me dice el Espíritu? Ame, perdone, sirva, participe del culto, ¿cierto? Venga a la iglesia, esté con los hermanos, comparta. Eso es lo que nos dice el Espíritu. ¿Qué nos dice la carne? No, es que un domingo, mejor descansar. Ay, qué pereza escuchar al ministro una hora predicando la palabra. ¿Para qué? Y luego pasa algo, ay, ministro, mira, es que me pasó esto. Si no escuchamos la palabra, listo. Entonces debemos tomar las decisiones correctas. ¿Cómo tomamos las decisiones correctas? ¿Cómo tomamos las decisiones correctas? Aquí la palabra nos dice. Vamos a a Juan 6, 63. Entendiendo esto tan importante. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. ¿La carne qué? Para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bueno, aquí ¿de cuál espíritu se refiere? ¿El espíritu del hombre? El Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el que da vida? El espíritu del hombre no da vida, ¿cierto? Aquí no está diciendo, bueno, ustedes le van a dar prioridad a su vida espiritual porque eso es lo que da vida, mientras que si ustedes se concentran en la carne, eso para nada aprovecha. No, a eso no se refiere aquí la palabra. Lo que está diciendo la palabra aquí el día de hoy es, ¿quién es el que da vida? El Espíritu Santo. Mientras que si nosotros tomamos decisiones por nuestra carne, con nuestra lógica, con nuestra mente, eso para nada aprovecha. En otras palabras, no es eterno, es temporal. A eso se refiere. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos tener decisiones correctas? Escuchando su palabra, que es la palabra finalmente ¿de quién? Del Espíritu Santo a nosotros. Del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo obtenemos la vida? ¿Cómo tomamos decisiones correctas? Estando en la palabra, porque el Espíritu Santo nos habla a través de ¿qué? Es que la nubecita hoy me parece una sonrisa. Entonces, sí, entonces hoy no perdono a mi hermano. Porque me parece que el cielo me está diciendo, sí, no perdones. Tú sabes esto. Sí, pero la palabra que nos dice, que perdone. Listo. Ahora vamos a Juan 6, 66. Listo, entonces ya vimos. Jesús nos está llamando a tomar decisiones. Primero, ¿cuál es la decisión? Crea y siga. Y segundo, ¿cuál? En la vida cotidiana tenemos que tomar decisiones ¿qué? Espirituales. Y aquí vemos, el Padre finalmente es quien hace que nosotros creamos, pero si nosotros vemos la Biblia, también nos dice que nosotros tenemos que tomar esa decisión. Por eso les hablo de la armonía, no son contrarios, nunca se equivoquen con eso. ¿Listo? Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué? Volvieron atrás, es decir, volvieron a sus vidas cotidianas, volvieron a no amar, ni a perdonar, ni a servir, y volvieron a sus fornicaciones, adulterios, a todo. Y ya no andaban con él. 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Miren, aquí Jesús no es como, ay, por favor, ustedes también se quieren ir. No, están seguros que no se quieren ir ustedes también. Les da la libertad para escoger. 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Listo? Entonces vemos aquí unos discípulos que ya lo saben todo, que son perfectos y por eso son capaces de decirle esto a Jesús, ¿sí o no? No. De hecho, nosotros vamos a ver que este mismo Pedro es el que niega a Jesús ¿cuántas veces? 3 veces. Y algunos registros dicen que luego en su vida, cada vez que escuchaba un gallo cantar, lloraba y se arrepentía. Yo negué a Jesús. Cada vez que escuchaba un gallo, todas las mañanas. Imagínense el discípulo maldadoso, ay, voy a poner un gallo al lado. ¿Cierto?
lo ponía a llorar todos los días. Pero nosotros vemos que este Pedro, a pesar que él sabía que seguir a Jesús era difícil, que él sabía que creer en Jesús no le cabía en la cabeza, que él sabía que vivir como Jesús para él era muy imposible, que él vivir como Jesús quiere no le era cómodo. Él que dice: Jesús, pero ¿para dónde voy yo? ¿Para dónde voy yo? Y aquí es donde en parte la palabra nos está diciendo: tomen ya la decisión, pero también en medio de ese proceso entender que tomamos hoy la decisión, pero mañana puede ser que caigamos, mañana puede ser que fallemos, que nosotros hagamos el cálculo mañana y nos demos cuenta: sí, es que es muy difícil. Pero es donde debemos repetir las palabras de Pedro, porque Pedro también seguramente su carne le está diciendo ¿qué? Vayámonos. Su lógica le está diciendo: vayámonos. ¿Cierto? ¿Perdón? Desista. Todo su ser le está diciendo: vayámonos, que aquí nos matan, que aquí este precio que pagan es muy duro. Pero ¿qué dice Pedro? Con su deseo, con todo su corazón, con su vida: Señor, pero es que ¿para dónde voy yo? Si yo ya probé lo delicioso que eres tú, ese pan de vida yo ya lo probé, ¿para dónde voy yo? Y yo los quiero invitar a eso. En la vida vamos a ser tentados muchas veces a dejar a Cristo, y es muy difícil decir: bueno, yo lo doy todo. Y hoy decimos: yo lo doy todo. Pero ahora, luego del culto, cuando se les meta a alguien cuando estén conduciendo, cuando alguien los insulte, cuando los llame esa persona que tanto detestan, ahí se van a preguntar: Señor, no soy capaz de dártelo todo. Y ahí es donde nuevamente tenemos que venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, yo quiero dártelo todo, pero ¿qué? No soy capaz. Y sin embargo, ¿para dónde voy yo? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras. Y por eso es que muchos de nosotros estamos como en ese limbo, ¿sí o no? Que nos queremos ir de la iglesia: yo ya no quiero nada de escuchar del cristianismo. ¿Pero qué? Hemos probado de él, y por eso debemos depender únicamente de Jesucristo. Vamos a buscar Ezequiel 47, dejando separado. ¿Listo? Ezequiel 47, 3 al 5. Nos dice aquí: y salió el varón hacia el oriente. Están buscando todavía, listo, no importa. En el Antiguo Testamento, entre Génesis y Apocalipsis. Ezequiel 47, 3 al 5. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Y así es lo que la palabra hoy nos está invitando. ¿Ustedes hasta dónde quieren estar en Jesús? ¿Hasta dónde? ¿Hasta los tobillos? ¿Hasta las rodillas? ¿Hasta los lomos? ¿O quieren estar inmersos en Jesús? Y eso es lo que la palabra nos está diciendo: denlo todo, entréguenlo todo, métanse en esas aguas que sanan, que es Jesús. Hay veces, si nos vamos a salir de las aguas, vamos a volver a enlodarnos y vamos a querer irnos y decir: bueno, es que yo soy, por ejemplo, muy radical en mi vida de fe, y eso que el Señor le ha tocado como trabajar conmigo. Yo soy todo o nada. Yo soy todo o nada. Por ejemplo, yo escribo una carta, yo me equivoco una partecita, algunos dicen, puede que ya esté como punto. Yo me equivoco una partecita en el paper. No.
repita desde el principio. Aún así lleve 3 páginas. O es todo o nada. Pero ¿qué nos dice la palabra? Nos dice, bueno, sí, es todo o nada. Pero también entendamos que si no somos capaces de darlo todo, ¿para dónde vamos a ir? Y ahí es donde debemos recordar esa gracia y esa misericordia del Señor y entender ¿para dónde vamos a ir nosotros? ¿Para dónde vamos a ir nosotros? Más bien, cada día acerquémonos más a la palabra, que es el mensaje del Espíritu Santo a nosotros. Acérquense a la palabra del Espíritu Santo. Timothy Keller, que a mí me encanta, es un pastor en Nueva York. Él dice, cuando nosotros nos aferramos a la palabra y al Espíritu Santo, cada decisión que tomamos está aprobada ¿por quién? Por el Señor. ¿Por qué? Porque si yo estoy con el Espíritu Santo y la palabra, eso ya es como parte de mí, tanto que las decisiones que yo tomo son voluntad de Dios. Es lo que dice. Entonces él ora y todo eso y él se lo entrega al Señor, pero él no está preguntando, Señor, ¿me caso o no me caso? Señor, ¿con esa o con...? No, él simplemente, me voy a ir a la palabra, voy a aferrarme al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cada decisión que yo tome esté guiada por el Espíritu Santo. ¿Cierto? Pero entonces, por ejemplo, música de fondo. Por ejemplo, el judo. Nosotros vemos el judo. A mí me encanta el judo. Y una de las cosas que lo primero que a uno le enseñan en el judo y en las artes marciales, aunque suene gracioso, es a qué. A lanzar. A caer. Porque uno sabe que a uno lo van a lanzar. Entonces uno tiene que aprender a caer. ¿Cierto? Entonces, mi papá es muy teso en judo. Él dice, no, si a mí me tiran de cierta parte, yo sé caer y no me lastimo. ¿Por qué? Porque él sabe caer. ¿Y cómo aprendió a caer? Aprendiendo, entrenando. Hay veces, Pero si ustedes ven una competencia de judo, se van a dar cuenta que ellos no caen así. Ellos saben caer. Ellos los tiran, ellos saben caer. De la misma manera, la vida de fe es un entrenamiento. Y no se nos olvide, la vida de fe es un entrenamiento. Y tenemos que aprender también a caer. Y tenemos que aprender a tomar decisiones en esas caídas. Y cada vez que vamos cayendo y cada vez que vamos día a día entrenándonos en Él, dependiendo de su palabra, dependiendo del Espíritu Santo, vamos a aprender a caer, vamos a aprender a tomar decisiones en los momentos más súbitos. Ustedes tiran a mi papá en ese momento y él sabe, ustedes no lo cogen a él de sorpresa, porque él entrenó desde muy joven. Así caigo. En cambio yo les puedo a ustedes, los lanzo y ¿qué? Para el hospital aquí al menos está sur al lado. Ahora vayamos 68 y vamos a leerlo todos juntos una vez. Juan 6:68. Y eso, si pueden, escríbanlo en alguna parte grande, donde cada vez que quieran alejarse, cada vez que caigan, lo tengan en mente. Y como les dije, yo soy muy perfeccionista y es uno de mis mayores problemas, y es todo o nada. Pero aquí es donde el Señor nos dice, el perfeccionismo tampoco está bien. Leamos juntos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra vez, todos juntos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esa debe ser nuestra fe. Es que es todo o nada, sí, que debemos ir por lo todo, pero en ese proceso vamos a caer, y en esas caídas vamos a aprender. Pero lo importante es que entendamos a quién vamos a ir si nos vamos para otra parte. ¿Listo? Y ahora versículo 70. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los discípulos. Tan bueno hablar de Judas Iscariote, ¿cierto? Tan bueno criticarlo, es que Judas vendió a Jesús. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros somos como Judas? ¿Cuántos de nosotros vendemos a Jesús?
¿Cuántos de nosotros negamos a Jesús? Y lo que la palabra nos está diciendo es, bueno, la multitud estaba muy feliz con Jesús, se dio cuenta que Jesús no era lo que esperaban, se fueron. Algunos discípulos de Jesús estuvieron con Jesús, se dieron cuenta que no era lo que esperaban y se fueron. Se quedan estos 12, parece que van a estar con él, pero a la final ¿qué? Entre ellos uno ¿qué? Se fue, porque no era lo que esperaban. Entonces la palabra nos está diciendo que yo creo que ya se los había dicho, a los que les gusta no sé, el combate, digamos taekwondo, es que yo creo que no sabe nada, entonces me relajo. Seguramente ¿qué le va a pasar a uno? Lo casca en taekwondo. O por ejemplo, yo estaba escuchando un documental de alguien que le gusta subir la montaña, y él decía, nunca, no importa que no conozca muy bien la montaña, uno nunca se puede relajar. Siempre tiene que tener atención, hay que subir la montaña, siempre precavido, porque en el momento que uno se confía, yo ya conozco esta montaña, es muy fácil, ¿qué pasa? Se cae. De la misma manera, vemos que la multitud siguió a Jesús, luego se fue. Algunos discípulos siguieron a Jesús, se fueron. Los discípulos, aquí los 12, siguieron a Jesús y uno se fue. ¿Qué nos está diciendo la palabra? No se confíen, no se confíen. Perseveren. ¿En qué? En seguirlo a Él, en creer en Él y también en ir aprendiendo a caer, en tomar decisiones dependiendo de qué, de su palabra, porque su palabra es vida, ¿cierto? Es vida, espíritu y vida. Ya por último vamos a leer 2 de Timoteo 4, que no nos coja el Señor y nos demos cuenta que éramos como Judas. ¿Cuántas veces hemos vendido nosotros a Jesús? 2 de Timoteo 4. ¿Qué dice aquí? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces mire, la palabra no se contradice, pero nos dice que el Señor es quien nos llama, quien nos atrae. Pero también nos dice, ustedes tienen que tomar decisiones. Y el día de hoy, ¿quién tiene que tomar la decisión? Yo por ustedes. Cada uno debe tomar la decisión. ¿Y cuál es la decisión grande? ¿Voy a creer y seguir a Jesús? ¿Sí o no? Y luego, ¿cuáles son las decisiones que ustedes tienen que tomar en su vida cotidiana? Bueno, ¿y voy a reflejar a Jesús? ¿Sí o no? Y en medio de esa decisión, ¿vamos a caer? ¿Vamos a fallar? Sí. Y tenemos que aprender a veces también a caer y a fallar. No quedarnos en el suelo, pero tenemos que aprender que vamos a caer y a fallar. Y luego levantarnos y depender nuevamente de la palabra, depender otra vez del Señor, depender del Espíritu Santo, porque si no, ¿para dónde vamos? Porque si no, entonces nos vamos a convertir en los próximos Judas Iscariote. Y debemos escoger y luego ¿qué? Permanecer. Para que al final de nuestros días, en nuestra lápida o no sé, alguien diga, es que fulano, perano, ustedes pelearon la buena batalla, acabaron la guerra, han guardado la fe. Ojalá se pueda decir eso de nosotros. Ahora vamos a cantar esta canción, se llama Jesucristo basta. Pero miren esta frase, yo creo que ya se los había dicho. Jesucristo basta se puede entender de dos maneras. ¿Cuáles son? Basta, déjame. Jesucristo, tú eres suficiente para mí, ¿y cuál más? Jesucristo, ya no quiero más de ti. Jesucristo, basta ya. ¿Ven? ¿Cierto? Entonces, basta ya. ¿Cuál basta vamos a utilizar? ¿Cuál basta vamos a decir así? Y vamos a cantar esta